Bueno, muy buenos días con todos, doctores, doctoras. Vamos a tocar el tema de infección de transmisión sexual, que es parte de sus sílabos. Y bueno, de acá van a venir algunas preguntas para su examen y completar. En la tarde vamos a completar lo de hepatitis que faltó. Y bueno, cerramos eso, el ciclo de clases para esta primera etapa. Empecemos con una introducción importante, ya que hay 4 infecciones que debemos de recordar y ustedes lo más probable es que se enfrenten a estas patologías en lo que es el serum o inclusive de repente tengan oportunidad de que alguna amistad o familiar les haga una consulta inclusive. ¿Cuáles son estas 4 infecciones frecuentes y que a veces son no diagnosticadas y también mal tratadas? Es decir, porque no se reconocen, porque no se piensan a veces. Y vamos a ver qué es el Treponema pallidum o la sífilis, la Neisseria gonorrheae o la gonorrea también conocida, la clamidiosis, que es etiológicamente por Clamidia trachomatis, y también la tricomoniasis, que son la trichomona vaginalis, pero esta posiblemente la puedan ver más frecuentemente en la rotación de ginecología. Pero sin embargo, vamos a tocarlas porque es importante que sepan o lo tengan presente. Repito, lo pueden enfrentar en cualquier momento y mucho más en sus serums. Las ITS, obviamente, las infecciones de transmisión sexual, que antes también se le llamaba ETS, que ahora se les denomina igual. ¿Por qué? Porque una infección se refiere a la vía de transmisión y una enfermedad se refiere al proceso de su historia natural, dependiendo si esta está en fase aguda, subaguda, slash latencia y las fases crónicas. Entonces, en los últimos años han aumentado en todos los continentes, pero principalmente en Europa y sobre todo en Centro y Sudamérica. Nosotros vivimos justamente en Sudamérica. ¿Qué más? Después de la pandemia, definitivamente todas las infecciones, sin excepción, han aumentado. Pero dentro de las ITS, las que más han aumentado definitivamente es la sífilis y segundo, lo que es gonorrea y clamidia en ese segundo lugar. Estas dos últimas ocupan ese segundo lugar. ¿Por qué? Porque son responsables de la enfermedad crónica, principalmente en varones se relaciona con prostatitis y en las mujeres se relaciona con enfermedad pélvica inflamatoria, relacionándonos principalmente a abscesos tubáricos, es decir, de las trompas de Falopio, donde se localizan más frecuentemente. Asimismo, en el 2023 ya se sabe que la Neisseria gonorrheae, que es un diplococo, por cierto, ha aumentado su capacidad de resistencia. Actualmente se le conoce como una superbacteria y genera problemas, sobre todo de fertilidad en las mujeres. No pueden quedar embarazadas o se asocian a embarazos ectópicos o también con abortos. Y vean que la resistencia ha cubierto en gran mayoría a lo que es las quinolonas, que fueron el primer grupo para su tratamiento, y en segundo lugar ya están cubriendo lo que es las cefalosporinas, inclusive de tercera y cuarta generación. O sea, ya no nos está quedando un arsenal, estamos perdiendo muchas familias de antibióticos para tratar la gonorrea. De ahí también la importancia de este tema en los últimos años. Definición rápida
Las infecciones de transmisión sexual, bueno, son el conjunto de infecciones causadas por microorganismos que tienen una capacidad urogenital invasiva y que se transmiten por contacto íntimo, es decir, por las relaciones sexuales, sean estas con protección o sin protección. Ejemplo, sin protección definitivamente al intercambio de fluidos genitales. Con protección, si ustedes utilizan preservativo o sus pacientes, definitivamente si tienen lesiones en la región perineal, se van a contagiar también. Entonces, por eso menciono esas características. ¿Qué más? Lo que respecta a lo que es la biopatología, vamos a ver que los microorganismos que generan, originan las infecciones de ITS, dependen en realidad del comportamiento humano. Obviamente la transmisión es de ser humano a ser humano. La eficacia, vamos a ver que refleja el grado de virulencia. Recuerden que ese término es la capacidad de infectar, mas no se relaciona al virus. Entonces, va a depender de ciertas características, es decir, de la concentración, de la cantidad del germen y también del contacto estrecho y del mayor tiempo de contacto. Definitivamente esos son dos factores importantes para la transmisión de las ITS. La inmunidad definitivamente es muy rara para estos microorganismos, ya que la mayoría tiene capacidad de evadir la respuesta inmunitaria. E inclusive muchos de ellos son intracelulares que vamos a ir viendo. Entonces, no existen en su mayoría, excepto las vacunas contra el virus del papiloma humano. El resto son vacunas que pueden, si es que existen, que en el Perú no hay mucho definitivamente, hay en otros países, solamente tienen un tiempo corto de protección o inclusive muy baja la protección y por eso a veces no se recomiendan en todos los calendarios. ¿Qué más tenemos? La clasificación. Esto es importante. Son 4 grupos que ustedes tienen que reconocer y que les permitan tomar una decisión para lo que es el abordaje diagnóstico. ¿Cuáles son esas 4 lesiones que ustedes tienen que considerar? Son úlceras, secreciones, tumores y sobre todo un signo y síntoma muy particular, que es el prurito. Entonces, veamos rápidamente cuáles son los agentes etiológicos para que ustedes puedan pensar en lo que es las úlceras o secreciones cuando ustedes se encuentren en sus pacientes. Herpes genital, definitivamente el herpes simple tipo 2, sífilis primaria, chancroide, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo y la donovanosis son las que generan lesiones en úlcera en los órganos genitales o dependiendo de la práctica sexual pueden encontrarlo también en la boca o en alguna otra parte del cuerpo. Secreciones. Definitivamente vamos a tener a la vaginitis y a la cervicitis, que es donde más afecta al sexo femenino. Y recordemos que cervicitis va a ser clamidia y gonococo. Clamidia y gonococo. Repito eso. La vaginitis está relacionada más que todo al aumento de la secreción de las paredes de la vagina, es la candidiasis y la tricomoniasis, aunque estas tienen características peculiares, ¿correcto? Tumores y prurito. Los tumores son lesiones por el aumento de la división celular, dirigidos por lo general por oncogenes virales. Y los dos principales que voy a citar solamente son el papilomavirus y el molusco contagioso, lo cual va a generar excrescencias, es decir, tumoración encima del nivel de la piel, y estas van a ser de diferentes tamaños y formas. Pueden ser planas, pueden ser filiformes,
pueden ser racimadas, etcétera. Asimismo, el molusco contagioso tiene una característica que es una lesión aparentemente vesicular, pero no es así, es indurada, tiene una zona umbilicada y obviamente por lo general no duele, por lo general, aunque hay pacientes que refieren que sí. Y bueno, con respecto a al prurito, hay dos principalmente patologías, lo que es la escabiosis y la pediculosis, es decir, por ectoparásitos, ¿cierto? Localizados ya sea en la piel de la zona genital o ya sea en lo que es el vello púbico. Entonces, vamos a ver que estas son las principales infecciones de transmisión sexual para que ustedes lo puedan considerar y tener en cuenta en su práctica médica. ¿Qué factores van a aumentar el riesgo? Definitivamente se conoce que en la actualidad las nuevas generaciones y las que están viniendo de nuevos adolescentes y jóvenes están incrementando el consumo de alcohol y de drogas. Definitivamente encontrar una persona beoda con síntomas de estas dos sustancias que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central, pues van a tener mayor probabilidad de ciertos comportamientos de riesgo. Por ejemplo, relaciones sexuales sin protección con un número de parejas que pueden ser heterosexuales u homosexuales, ¿cierto? O bisexuales. Y definitivamente el estar bajo la influencia de estas sustancias psicotrópicas, vamos a ver que van a poder utilizar correctamente un preservativo y se pueden confiar inclusive. O también ser la fuente de agresiones por parte de sus acompañantes en esas reuniones, ya sean varones o mujeres. Vamos a ver que dentro de ese factor las relaciones sexuales, que pueden ser consentidas o abusivas, para utilizar una palabra no tan compleja, vamos a ver que las relaciones sexuales de tipo anal son las que tienen mayor riesgo de transmisión de todas las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, las relaciones vaginales, ¿cierto? Al tener mayor tiempo y también de repente un mayor número de parejas bajo el efecto de estas sustancias, pueden generar definitivamente mayor colonización y definitivamente el inicio de los signos y síntomas de la infección. Asimismo, pueden ser organismos, ¿cierto? No solo uno, ojo, pueden ser varios. ¿Qué más tenemos? Hay una norma que es importante que ustedes la lean porque es básico para lo que es el manejo inicial, al menos en el Perú, en el primer nivel de atención, que es la norma técnica 077-MINSA/DIGIEPS en su versión 01, que es la norma para el manejo de las infecciones de la transmisión sexual en el Perú. ¿Cuál es la finalidad? Pues tener una uniformidad, ¿no? No decir, bueno, mi criterio es este o mi otra guía es esta, no. Tener, pues, al menos un manejo inicial uniforme. Objetivos. Esto es para promover intervenciones de prevención, es decir, no solamente entregar un tratamiento, sino también generar la cultura de educar a nuestro paciente y autoeducarnos también. ¿Qué nos permite también este documento? Pues un manejo integral, sobre todo en la primera consulta, que es donde no debemos de perder la oportunidad de un diagnóstico inicial o tal vez oportuno, un tratamiento que el paciente pueda obtener para tratar de romper la cadena de transmisión, en lo posible, definitivamente. Y
lo más importante, brindar consejerías. Ustedes pueden ampliar su lectura y promover después una buena consejería con respecto a evitar las transmisiones sexuales. El enfoque en esta norma lo voy a tratar de resumir de la siguiente manera. Manejo etiológico en lo posible de poder identificar el germen. Manejo clínico definitivamente por el conjunto de signos y síntomas que pueden ser más prevalentes, como ya hemos mencionado en las diapositivas iniciales, ya sea por la presencia de úlceras, por la presencia de flujo, ¿correcto? O por la presencia también de tumoraciones o inclusive prurito. Si eso lo tenemos ya claro, definitivamente podemos tener nuestra lista de primeras posibilidades diagnósticas. El manejo sindrómico, que es también algo muy importante y vemos a detalle a siguiente. Manejo etiológico, en lo posible tratar de identificar lo que es el agente etiológico. Muchas de veces no se puede. Es poco probable obtener en un cultivo que crezca, ya que la mayoría también tienen una capacidad de ser anaerobios. Y al ser anaerobios, al estar en una muestra donde haya concentración de oxígeno, puede eliminar a la bacteria y obviamente tener un falso negativo en un cultivo, a pesar de que pueda ser este muy específico para ese tipo de germen. ¿Qué más? Las ventajas es que nos daría, pues definitivamente, un tratamiento para ese germen. Las desventajas es que son muy costosas las pruebas. ¿Qué más? Se pueden utilizar pruebas moleculares, que actualmente no todos los centros lo tienen. ¿Qué más podemos mencionar en el segundo ítem de que es manejo clínico? Es que se basa en conocer la historia natural. Sin embargo, con la resistencia que ahora se vive, la historia natural ha cambiado de muchos microorganismos. Ojo, muchos microorganismos han cambiado su historia natural. Así que aquellos que han aprendido una historia natural hace 20 o 30 años que estaban en los libros o en muchas publicaciones, actualmente estarían desfasados. ¿Por qué? Porque después del COVID y con la resistencia antimicrobiana, pues esta historia natural que hemos aprendido ha variado. Y si no se actualizan, definitivamente van a tener un sesgo diagnóstico. Y por eso que tiene baja sensibilidad y baja especificidad el manejo clínico, sobre todo en ITS. Vamos a ver que hay ventajas también definitivamente aquel que sepa su historia. Vamos a ver que hay insumos y medicamentos que nos permitan hacer un buen diagnóstico, pero cuando hay coinfecciones, vamos a ver que la presentación atípica va a prevalecer. Por lo tanto, si se aprendieron una historia común denominador, que diría yo, y no las variantes que puedan tener bajo una estructura de una respuesta inmune, la resistencia y sin conocer las características microbiológicas, van a tener un alto sesgo de diagnóstico y van a dar tratamientos a veces muy equivocados. Y en caso del manejo sindrómico, entonces hemos visto que el etiológico es costoso, pero no necesariamente que no sirva. El manejo clínico, de la misma manera, tiene sus sesgos y tiene sobre todo las presentaciones atípicas que hace que los profesionales no diagnostiquen correctamente. Entonces, y estén llamando a los especialistas, ¿no? Manejo sindrómico es mucho más factible, es costo-efectividad, y vamos a ver que permite que en la primera consulta ustedes hagan una intervención lo más acertada posible, basándose en un diagnóstico sindrómico, definitivamente. Las ventajas es porque permitiría abarcar
¿cierto? Mayor número de patógenos, también nos permitiría cortar la cadena de la transmisión y si encontramos a la pareja o parejas, poder hacer también una intervención en esas personas. La desventaja es que si se usa muy frecuentemente, conlleva a la resistencia, ya que el usar antibióticos de mediano o amplio espectro obviamente va a tener consecuencias más adelante. Lo que estamos viviendo en la época de la resistencia es por esto, porque se usaba indiscriminadamente. Desventajas. No puede ser usado en asintomáticos porque el asintomático no va a acudir a su centro hospitalario o centro de salud. Definitivamente. ¿Y quiénes son los, en la gran mayoría, asintomáticos o por vergüenza a veces? En realidad son ambos sexos, pero el sexo femenino es el que genera a veces la gran mayoría de asintomáticos o las intervenciones tardías. Los que han rotado conmigo, un grupo sobre todo, ha visto una paciente que hemos visto en ginecología después de varios años, que empezó sus relaciones sexuales a los 15 años. Y eso generó después complicaciones ahora que ya superan los 37 o 39 años. Entonces, vean la importancia de que estos datos se encuentran en la vida real y son tristes. ¿Por qué? Porque conlleva a tratamientos inadecuados y tenemos que estar utilizando antibióticos de amplio espectro e inclusive combinaciones que a veces pueden también tener un efecto negativo en el paciente. Entonces, estos síndromes para ir avanzando son el flujo vaginal, la descarga uretral que se da principalmente en el sexo masculino y también la presencia de úlcera genital tanto masculina como femenina. Veamos cuál es el síntoma principal de cada uno de ellos. Si es flujo vaginal, una descarga vaginal abundante. De diferentes colores, sí, puede ser transparente, puede ser amarillento, puede ser verdosa, puede ser como lavado de carne y otras que podríamos presentar también. Pero las principales son las que menciono. Esta de descarga o flujo vaginal tiene que ser obviamente anormal, recordando que fisiológicamente la mujer, cada más o menos medio de su ciclo, de 28 días que es en promedio, quiere decir que a los 14 días tiene un flujo vaginal relacionado a la ovulación, exceptuando ese proceso. Tiene que ser fuera de esos tiempos. Asimismo, la descarga uretral en el varón va a generar también presencia de secreción purulenta, a veces maloliente, y que genera manchas en la ropa interior, tanto en la mujer en su flujo vaginal como en el varón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que el varón va a tener más síntomas. ¿Cuál es el síntoma? Ardor al miccionar, es decir, disuria. La úlcera genital en varones y mujeres, vamos a ver que la úlcera puede ser única, puede ser múltiple, etcétera. Vamos a ver también que la etiología está relacionada, como ya hemos mencionado, a los 4 grupos. Eso simplemente lo verifica. Flujo vaginal. Vamos a ver que, según la norma técnica que les he mostrado, la etiología principal se relaciona o se asocia a vaginosis bacteriana, a tricomona y a cándida. Craso error, doctores. Crasísimo error. Si ustedes se basan en esa guía o en otras que son similares, están dejando de lado a lo que es la clamidia y la gonorrea. Y son las patologías que a veces generan complicaciones crónicas. Y eso ya depende en todo caso de aquel profesional que simplemente se basa en guías y obviamente no usa el juicio clínico porque no les enseñan a tener juicio clínico a veces a los estudiantes. Y los vamos a explicar por qué.
Porque este casito que les mencionaba de esta mujer que estaba hospitalizada en ginecología tenía un absceso tubárico que terminó obviamente con la histerectomía completa y lamentablemente después de muchísimos años posiblemente. Y nadie le dio tratamiento, nadie razonó, nadie pensó que, por ejemplo, la clamidia y la gonorrea pudieran ser los agentes etiológicos. ¿Por qué? Porque existen guías en donde les dicen que no deben de pensar en eso a veces. Y ahí hay sesgos de información y de formación. Entonces, con esos conceptos veremos que, según la norma técnica pegada a nuestra realidad, tenemos que pensar, dicen, vaginosis, tricomoniasis y candidiasis. Pero ya les he dicho que no se olviden de gonorrea y clamidia también cuando hay flujo vaginal. Disimbiosis vaginal. Vamos a ver que en la vaginosis es un conjunto de bacterias que por lo general en su mayoría son anaerobias, pero también hay algunas aerobias, y a eso se le llama complejo de Gam. No se olviden, complejo de Gam. Desequilibrio de la flora vaginal, ya no se dice flora, ¿correcto? Se dice microbiota, y ojo que de acá pueden venir preguntas. Gardnerella vaginalis es la principal que genera este desequilibrio de la microbiota vaginal. ¿Y cuáles son los signos y síntomas para reconocerla? Disuria, dispareunia y el característico olor a pescado en descomposición. Asimismo, el diagnóstico vamos a poder utilizar en algunos casos los criterios de Amsel y recordando que el pH vaginal está entre 3.8 a 4.2. ¿Quiénes lo dan? Los lactobacillus, que en realidad son bacterias que propias de esta zona del aparato genital femenino, pero que son muy sensibles al uso de antibióticos. El uso de antibióticos por cualquier otra infección va a generar la muerte de estos lactobacilos y va a dar la oportunidad a que no solo la Gardnerella, que por lo general se puede transmitir por relaciones sexuales, sino también por contacto en otras superficies, y vamos a ver ese complejo de Gam, repito, no va a estar dado solo por la Gardnerella anaerobio, sino también por micoplasmas y mobilungus. Estos van a poder ser adquiridos también del medio ambiente o, repito, a través de las relaciones sexuales y van a reemplazar a lo que son los lactobacillus debido al desequilibrio que se pueda generar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el medicamento? Idealmente metronidazol. Metronidazol de 500 cada 12 por 7 días, doctores. No es un día, no es un óvulo al día que contenga metronidazol. Ahora se utiliza vía oral, se recomienda por la resistencia y utilizar clindamicina tópica idealmente, en lo posible si es que tienen. Entonces es dos anaerobicidas que se tienen que utilizar. No ceftriaxona, no amoxicilina. Ojo, ¿por qué? Porque el complejo de Gam, la gran mayoría son anaerobios. Y eso a veces no lo saben los demás colegas y definitivamente cometen errores que después están llamando al infectólogo para tratar de salvarles de algún problema médico legal. Ahí están los criterios de Amsel, los cuales pueden tratar de repasarlo, que son la leucorrea, el KOH que desprende ese olor característico de pescado, más de 20% que se encuentren de clue cells, que son las células que contienen a la Gardnerella, y el pH vaginal que supere los 4,5. Muy bien, doctores. Después vamos a tener, esas son las clue cells, ¿correcto? Que se ven a través del microscopio. Y entramos a lo que es Trichomona vaginalis, que es un protozoario flagelado,
microaerófilo. Sin embargo, también vive en ambientes con escasa concentración de oxígeno, que genera eritema vulvar y sobre todo el conocido signo del cuello, el cervix me refiero, en fresa. La secreción es amarillo verdosa, sobre todo es mucho más prevalente la amarillenta. Eso nos orientaría a pensar en tricomoniasis principalmente, sin descartar el complejo de Gam también. Y vean que el tratamiento para este protozoario es metronidazol o tinidazol. Pero vean, es 2 gramos y nos referimos a 2 gramos del tinidazol o, como hemos mencionado, al metronidazol de 500 miligramos. Y no se olviden de tratar a la pareja, que eso es lo más importante, porque si tratan a uno de ellos y a la pareja no, van a volver a tener intimidad y va a volver a contagiarse este paciente. Y vean, esos son tanto en el cuello como en la parte vulvar, ¿cierto? De nuestra paciente. Ese es lo característico. Esa es la imagen más característica. El varón, en este caso de tricomoniasis, ténganlo en consideración, es asintomático. Candidiasis, bueno, esto ya lo van a ver en gineco, definitivamente. No voy a aumentar más, simplemente algo puntual. Vamos a ver que el desequilibrio es debido a la microbiota. En pacientes diabéticos es mucho más frecuente. La vulvovaginitis con secreción blanca es parecida a la leche cortada. En el microscopio vamos a ver justamente las levaduras o inclusive estas formas pseudo-hifas que generan la presencia de estos honguitos. El tratamiento puede ser tópico con clotrimazol en crema por 5 o 7 días, dependiendo, a veces si es muy leve, inclusive con 1, 2 o 3 días de óvulos tópicos o cremas, es más que suficiente. Recuerden, sin embargo, actualmente hay resistencia y a veces el clotrimazol no es suficiente. Abro paréntesis también porque a veces, repito, no les enseñan a tener juicio clínico. Existen bacterias del ambiente y en zonas geográficas muy importantes. Por ejemplo, la cándida, que me imagino les van a dar clase más adelante, les hablarán de 2 subtipos, que son la cándida albicans y las cándidas no albicans. Las no albicans las van a encontrar en la selva, doctores. Así que si vienen pacientes de selva o hayan viajado a selva, ¿correcto? Hayan viajado a selva o procedan de selva después de un tiempo, no van a pensar pues solamente en cándida albicans. Lo más probable es que esas pacientes de sexo femenino en su vagina estén colonizadas por bacterias también, o perdón, por hongos del género no albicans. Y recuerden que el género no albicans tiene resistencia a los azoles. Por lo tanto, si utilizan la familia de los azoles, esa paciente no va a mejorar. Y por eso les digo que a veces no les enseñan a tener juicio clínico porque no piensan a veces que eso existe y simplemente flujo vaginal de secreción lechosa, blanquecina, cándida. Ok, se quedaron hasta ahí, pero no van más a hacer un análisis. Y si no mejora, o sospecharía que tenga resistencia, o sospecharía que se trate de una cándida no albicans. Y repito, este subgrupo a veces tiene mucha resistencia a la familia de los azoles. Y se tiene que pedir definitivamente un cultivo para identificar qué subtipo, qué subgénero de cándida es. ¿Correcto, doctores? Síndromes de las ITS con relación a la descarga uretral, obviamente, en el varón. Definitivamente la disuria. ¿Cuál es en el varón lo más sintomático? Clamidia y gonorrea. ¿Por qué?
porque da uretritis. Y a veces ese es el sesgo en relación a la mujer, porque la mujer por lo general tiene desde 2,5 centímetros o 3 centímetros en promedio de su uretra. Entonces la gonorrea y la clamidia a veces no generan mucha sintomatología a nivel de esa zona anatómica en la mujer. En cambio, el varón estamos hablando de más o menos de las 3 porciones de lo que es la uretra, ¿cierto? Estamos hablando de más o menos de 25 a 35 centímetros de largo. Entonces tiene un territorio amplio donde la gonorrea y la clamidia va a tener mucha más sintomatología. Pero sin embargo, no descarten en el sexo femenino estas dos cuando hay flujo vaginal, ¿correcto? Entonces empecemos hablando de clamidia, que es la clamidia trachomatis, y vean, ese es un neutrófilo que se está tratando de comer a la gran mayoría. Entonces, epidemiológicamente hablando, rápidamente es de distribución mundial, tiene un espectro muy grande de enfermedades. Ojo, por eso les decía, ITS es relacionado a la vía de transmisión, se refiere a cómo adquirieron esa infección. En cambio, enfermedad se refiere a todo el espectro clínico o a la historia natural que te puede conllevar esta patología. Vean, ¿cuál es el espectro? Te da tracoma a nivel ocular, compromiso urogenital, lo más frecuente, el síndrome de descarga uretral en el varón, la uretritis. La neumonía te puede dar lo que es la clamidia trachomatis, un cuadro neumónico, claro que sí. El linfoma, el linfogranuloma venéreo, que es preguntado en exámenes y donde se le dice, ¿cuál es el agente etiológico del linfogranuloma venéreo? Pues definitivamente es la clamidia trachomatis. Vamos a ver que ese es el tracoma, que a veces hay una secreción purulenta a nivel ocular, a veces las pestañas se quedan pegadas, ¿correcto? Hay una lesión esclerótica posterior que genera también el compromiso de la agudeza visual o inclusive quedarse ciegos. Y lo más resaltante a veces es que en ese ojo afectado hay un poco de fotofobia. América, en Sudamérica y sureste asiático. ¿Cuáles son los serotipos? Bueno, esto tienen que conocerlo definitivamente. La clamidia trachomatis, ¿cuál es el serotipo que genera el tracoma? Es el A, el B, el BA, subgrupo A y el C. En cambio, el linfogranuloma venéreo, como para que se puedan memorizar, es la L. Entonces, L1, L2, L2A, L2B, L3 son las más frecuentes. Existen muchos más. En cambio, cuando hay uretritis, estamos hablando de los serotipos desde la D hasta la K. ¿Correcto? Y esas son las que más generan la transmisión de infecciones sexuales. Ahí está, para que lo puedan recordar. Miren, por ejemplo, la clamidia Citasi, que a veces también es preguntada en algunos exámenes, es producto también de afectar al ser humano. ¿En dónde lo encontramos? En aves. La clamidia Citasi es frecuente encontrarlo en aves. ¿Y dónde va a generar su enfermedad? A nivel faringea, ocular y a veces genital. Y esto a veces es por ingesta de derivados de las aves o por crianza de las mismas en corrales. Entonces, tenemos muchas otras patologías. La más frecuente es la clamidia trachomatis, que es la que se da en humanos a humanos, faringea, ocular, genital e inclusive genera compromiso a nivel